La Guerra Civil Española es a menudo presentada como la más romántica e idealizada guerra de la historia moderna. Este documental es un homenaje a todos aquellos que murieron defendiendo la democracia. La visión que se expone aquí es que los golpistas, llamados nacionales, declararon una guerra ilegal contra el gobierno elegido por voto. La pretensión detrás de esta acción era la de una cruzada, para unificar el país, además de reinstaurar los valores que predicaba una arcaica Iglesia católica, apostólica y romana. Los nacionales tenían soldados preparados, así como también legionarios del llamado Ejército de África, y recibieron el apoyo de dos gobiernos fascistas europeos, Alemania e Italia. El gobierno de la República tenía armamento suministrado en su mayoría por Rusia, la milicia y miles de voluntarios llegados de numerosos confines del mundo y conocidos como las Brigadas Internacionales. Lo que estaba en juego ideológicamente en esta insurrección peninsular afectaba al mundo entero. Podríamos decir que en las trincheras españolas se decidió el destino de Europa. Y fue allí donde el fascismo ganó la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Hay historiadores que creen que si los aliados hubieran dado apoyo a la República, muy probablemente Hitler no hubiera atacado Europa, evitándonos con ello el Holocausto y muchos millones de muertos. La península ibérica es una tierra extremadamente hermosa, que desde los comienzos de su historia ha atraído visitantes de otras tierras, invasores en el pasado y turistas hoy en día. Algunos invasores aportaron violencia y destrucción, pero otros hicieron grandes mejoras. Debido a ello, España es ahora el resultado de una gran mezcla de culturas y lenguas. 4 idiomas distintos coexisten: castellano, catalán, gallego y vascuence, además de dialectos y lenguas casi desaparecidas. No ha sido fácil vivir en armonía, y todavía sigue el debate de si hay que mantener la unidad de la península o si hay que dividirla en secciones autónomas. Este es el Palacio de la Alhambra, construido en el siglo XIV durante la dinastía nazarí en la ciudad de Granada. Y aquí podemos ver la mezquita de Córdoba, joya también de la arquitectura árabe diseñada 6 siglos antes durante el reinado de Abd ar-Rahman I. Abd-ar-Rahman era un príncipe de la dinastía omeya y fue el primer emir independiente de Córdoba, que era la capital de Al-Andalus. Actualmente, Granada y Córdoba pertenecen a Andalucía. Otro ejemplo de la gran diversidad de arquitectura de la península ibérica son estas columnas romanas en Mérida, Extremadura, al suroeste del país, como lo es también este anfiteatro romano construido 25 años antes de Cristo y emplazado en la misma ciudad. ¿Quién sabe si don Miguel de Cervantes no estaría pensando en estos molinos de viento cuando nos describió a Don Quijote en tierra manchega, lanza en mano y cabalgando contra los gigantescos monstruos enemigos del caballero andante? Otro ejemplo es la iglesia de la Sagrada Familia, diseñada por el arquitecto catalán Antoni Gaudí en Barcelona al final del siglo XIX. La lista es interminable y junto a ella debemos añadir las innumerables celebraciones, fiestas y ritos que acontecen constantemente en el país, donde los niños son siempre protagonistas. Volvamos ahora hacia atrás y situémonos en Barcelona en 1909, cuando tuvo lugar la Semana Trágica, una tragedia que costó 78 muertos, medio millar de heridos y 112 edificios incendiados, 80 de los cuales eran religiosos. En esta época había en España una monarquía constitucional gobernada por el rey Alfonso XIII. Durante la infancia de este rey, España perdió sus últimas colonias en Cuba, Puerto Rico y las Filipinas.
el país sufría una pobreza extrema, mientras la Iglesia y la aristocracia disfrutaban de una enorme riqueza, especialmente en muchas áreas del sur, donde el 3% de la población poseía el 54% de la tierra. En algunas áreas del norte de Marruecos quedaban aún posesiones del Imperio español. Constantemente, miles de reclutas mal preparados eran enviados desde España al otro lado del estrecho y, por lo tanto, condenados a una muerte segura. Hubo muchísimas bajas. La canción que se escucha de fondo cuenta historias de esas masacres. La Semana Trágica empezó al negarse los jóvenes reclutas a ir a la guerra. Las revueltas de Marruecos necesitaban soldados y muchos fueron llamados a filas. La legislación del reclutamiento permitía quedar exento de incorporación a filas mediante pago de 6.000 reales. Teniendo en cuenta que el sueldo por día de un trabajador eran unos 10 reales, estaba claro que los reclutados serían en su gran mayoría los hijos de los obreros. Debido a esto hubo disturbios por toda la ciudad, desatándose la cólera contra la Iglesia y el ejército. Aquí podemos ver un grupo de soldados en el puerto de Barcelona preparándose para hacerse a la mar en dirección a Marruecos. Y aquí, arrestos y detenciones. El conflicto de los reclutas fue solo el comienzo, puesto que durante la Semana Trágica se quemaron gran número de iglesias y conventos. Esta aprehensión contra el clero puede verse en esta caricatura, donde las imágenes parecen sacadas de la Santa Inquisición. Brujas son quemadas vivas mientras los obesos miembros de la Iglesia lo celebran. La Iglesia se identificaba con la monarquía y se convirtieron en el objetivo del descontento popular. En esta época, en España habían más de 80.000 monjas y curas. En esta imagen vemos a un par de hombres sosteniendo las cabezas mutiladas de dos santos extraídos de una iglesia. Los cuerpos desenterrados de estas religiosas fueron colocados por los anarquistas delante de las iglesias destruidas como protesta contra los abusos e hipocresía del clero. Irónicamente, podemos ver recién nacidos enterrados con ellas, algo inédito, puesto que las mujeres que entraran en esta congregación serían monjas de clausura y por lo tanto estarían completamente separadas de cualquier tipo de vida social. Aquí vemos barricadas hechas con piedras, hierros y muebles esperando las represalias del ejército monárquico. Una de las víctimas de la Semana Trágica fue Francesc Ferrer, director de la vanguardista Escuela Moderna. Ferrer era un pensador catalán que difundió el pensamiento racionalista abogando la enseñanza de conceptos liberales y oponiéndose a la educación religiosa que dominaba la enseñanza de aquella época. Se le acusó de encabezar la revuelta, siendo arrestado y sentenciado a muerte. Sus ideas siguen presentes en algunas escuelas en los Estados Unidos. La noche antes de su ejecución, escribió en la pared de su celda: «No debemos servir a más dioses explotadores, sino aprender a amarnos unos a otros». En vano, intelectuales de todo el mundo intentaron frenar la ejecución, que tuvo lugar el 13 de octubre de 1909. Aquí vemos el juicio, un póster de sus escuelas y aquí el interior de una de las aulas. En esta imagen es conducido al pelotón de ejecución. Trasladémonos ahora al año 1921, cuando el ejército español sufrió una devastadora pérdida en Marruecos. Este fiasco militar evidenció el alto nivel de incompetencia de los gobernantes de España. 3 años más tarde, España experimentó un golpe de Estado incruento y el rey aceptó confiar el gobierno al general Primo de Rivera, quien gobernó como dictador militar hasta 1930. Durante 7 años, Primo de Rivera hizo grandes mejoras en el país. Introdujo trabajos públicos, implementó esquemas para construir calles y para irrigar la tierra, aumentando la producción industrial en un 300%. También acabó con la rebelión marroquí en 1926.
La Gran Depresión de 1930 golpeó fuertemente a España. El paro fue en aumento y Primo de Rivera no pudo resolver la gran crisis financiera. El ejército le retiró el apoyo y el 28 de enero de 1930 Miguel Primo de Rivera, marqués de Estella, se vio obligado a presentar su dimisión. El siguiente año, el 14 de abril, el rey Alfonso XIII se fue al exilio. 2 meses más tarde, el 28 de junio de 1931, hubieron elecciones generales para las Cortes Constituyentes y el Partido Socialista ganó el número más alto de escaños en el nuevo Parlamento. Las calles de Madrid estaban repletas de gente mostrando su entusiasmo. El borrador de la Constitución fue presentado al presidente Alcalá Zamora el 18 de agosto. El 26 de septiembre, las Cortes aprobaron por primera vez los 22 artículos de la nueva Constitución, que fue fechada 9 de diciembre de 1931. Niceto Alcalá Zamora y Torres fue el primer presidente de la Segunda República. El 16 de octubre de 1931 fue sustituido por Manuel Azaña. Al año siguiente, los republicanos acordaron otorgar un estatuto de autonomía a Cataluña, además de implementar un plan de reforma agraria de gran abasto. No olvidemos que casi el 50% de la población activa era campesina y la mayoría jornaleros, es decir, sin tierras. En el sur del país imperaba una estructura latifundista y había paro, hambre y miseria en amplios sectores de la población. No es de extrañar que se extendieran las ocupaciones ilegales de tierras apoyadas por movimientos extremos como los anarquistas. Como ya he mencionado, España es una mezcla de culturas y lenguas. Cataluña en el pasado era parte del Reino de Aragón y tenía sus propias cortes. La gente de Euskadi habla una de las lenguas no derivadas del latín más antiguas de Europa. Cabe resaltar que el nacionalismo vasco no emergió hasta los años 90 del siglo XIX y no tuvo una fuerza significativa hasta los años 30 del siglo XX. Aquí vemos Madrid, la Puerta del Sol. Una gran multitud da la bienvenida a la República. Esta es la bandera de la República. 2 años más tarde, en noviembre del 33, se convocaron de nuevo elecciones generales. Esta vez, Gil Robles, después de formar la coalición de derechas llamada CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, ganó la mayoría de escaños en las Cortes. Gil Robles era un católico y hábil orador que sabía dirigirse a una gran parte de la población usando retórica religiosa. Teniendo en cuenta la oposición a la República de Gil Robles, para evitar confrontaciones, la dirección del Partido Radical Republicano fue encomendada a Alejandro Lerroux, que era republicano. Lerroux era un veterano político, pero con una oscura reputación de oportunismo y corrupción. En este mapa podemos ver los resultados de las elecciones legislativas de noviembre de 1933. El azul es la derecha. Veamos por qué ganaron las elecciones los radicales y CEDA. Las reformas se iban sucediendo rápidamente y no a gusto de todos. La depresión se dejaba notar con fuerza, el paro era altísimo y la pobreza estaba presente en todo el país. El 4 de octubre del siguiente año, esto es, 1934, tuvo lugar una revolución en España, como consecuencia de la entrada de CEDA en el gobierno. La rebelión se extendió por todo el país, pero solo tuvo éxito en el norte, en Asturias. El gobierno mandó al ejército al área de la industria minera, y en el conflicto, un gran número de mineros perdió la vida. Este hombre es Lisardo Doval Bravo, uno de los oficiales al comando de la Guardia Civil y responsable de la tortura y muerte de muchos mineros asturianos. Durante la Revolución de Octubre, Lluís Companys, segundo presidente de la moderna Generalitat, viendo que la estabilidad de la República y la autonomía de Cataluña estaban en peligro,
proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española. El movimiento fue aplastado por el ejército, el Estatuto de Autonomía suspendido, y los miembros del gobierno de Cataluña, así como otros muchos ciudadanos, fueron sentenciados a largos años de cárcel. En esta imagen vemos agitación y controles de policía en la ciudad. El 16 de febrero se convocaron de nuevo elecciones generales. Esta vez ganó el Frente Popular. El Frente Popular era una coalición y pacto electoral firmado en enero de 1936 por varias asociaciones políticas de izquierdas, promovido por Manuel Azaña, con el fin de presentar candidatura a las elecciones que siguieron. Se componía del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, la Unión General de Trabajadores, UGT, el Partido Comunista de España, PCE, el Partido Obrero de Unificación Marxista, POUM, Comunistas Independientes, y los republicanos, Izquierda Republicana, dirigida por Azaña, y Unión Republicana con Diego Martínez Barrio. Este pacto contó con el apoyo de Galicia y de nacionalistas catalanes tales como Esquerra Republicana y los anarcosindicalistas de la CNT, Confederación Nacional del Trabajo. Muchos anarquistas que más tarde lucharon junto a las fuerzas del Frente Popular no les dieron apoyo en estas elecciones e hicieron propaganda a favor de la abstención. Recordemos que las mujeres consiguieron el derecho a voto en 1931. En esta imagen, tomada el año siguiente durante las elecciones, vemos un grupo comprobando su nombre en la lista para poder votar por primera vez. En este gráfico podemos ver el resultado de las elecciones. El rojo representa a los partidos de izquierdas y el azul a los de derechas. Las elecciones fueron un éxito. Todos fueron a votar. Después de las elecciones, el nuevo gobierno concedió la amnistía que había prometido y muchos presos políticos y no políticos salieron en libertad. Aquí vemos trabajadores dentro de una fábrica dirigida por la CNT y la FAI, o sea, los sindicatos anarquistas y la Federación Anarquista. Durante la guerra, muchas empresas fueron dirigidas por trabajadores. El nuevo gobierno continuó implementando reformas similares a las que había comenzado en 1931. Este gráfico muestra la injusta repartición de la tierra para los trabajadores del campo. Las reformas incluyen la expropiación de tierras de los grandes terratenientes para repartirlas entre los campesinos. Se acortaron también los sueldos de la Iglesia y se promovió la educación laica. También se disminuyó el poder del ejército, recortándoles el presupuesto y enviando a generales como Franco al exterior de la península para evitar cualquier intento de un golpe de Estado. En esta época, el ejército tenía un general por cada 100 soldados. La intranquilidad reinaba por las calles, puesto que no todo el mundo estaba de acuerdo con los cambios que implementaba el gobierno. El asesinato del coronel José Castillo fue el primero de una serie de eventos ocurridos antes de que se desatara la guerra civil. Castillo fue asesinado por los requetés del Tercio de Madrid, un grupo de extrema derecha, y tuvo lugar el 12 de julio de 1936. Al día siguiente, José Calvo Sotelo, líder del Partido Monárquico, fue también asesinado. Victoriano Cuenca, miembro del Partido Socialista, fue el responsable del asesinato. 6 días más tarde, el 18 de julio de 1936, apareció un manifiesto presentado por los generales insurgentes que pretendía justificar la rebelión contra el gobierno, y la guerra empezó. Aquí tenemos al general Franco y aquí un póster caricaturizando su autoimpuesto título de generalísimo. El líder de la revuelta era el general José Sanjurjo, que murió el 20 de julio de 1936, cuando su avión se estrelló en Portugal. El general Miguel Cabanellas le sustituyó en el cargo, encabezando la Junta Militar.
El 1 de octubre de 1936, el general Francisco Franco fue proclamado jefe del Estado Nacional y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o generalísimo. Otro líder de la rebelión fue Emilio Mola, hecho curioso que también muriera en accidente de aviación en junio del siguiente año. Este es el plan de Mola para tomar control del país. Podemos ver cómo casi todas las flechas apuntan hacia Madrid. Los nacionales pensaban que sería fácil llegar a la capital, pero se vieron obligados a aceptar que no sería así. El general Gonzalo Queipo de Llano fue otro importante dirigente nacionalista. Cuando sus tropas, con la ayuda de las fuerzas italianas de Mussolini, se apoderaron de Málaga, este general ordenó la ejecución de 4.000 republicanos. Esto fue el 8 de febrero de 1937. Al igual que Queipo de Llano, el teniente coronel Juan Yagüe también se destacó por sus matanzas. Estaba al mando de la columna del Ejército de África que avanzaba hacia la capital. Más tarde sería recordado como el carnicero de Badajoz, debido a la horrible masacre de la Plaza de Toros de Badajoz en el verano del 1936. Era el 14 de agosto cuando la columna de Yagüe tomó Badajoz. Los prisioneros republicanos fueron conducidos a esta Plaza de Toros. Primero sufrieron abusos y maltratos de los soldados marroquíes y de los legionarios. Pretendiendo que los prisioneros eran toros bravos, fueron agredidos a navajazos con las bayonetas de los rifles. Finalmente, fueron ametrallados sin compasión. Al menos 1.000 cuerpos fueron enterrados. La guerra está en pleno. El 20 de julio, el presidente del gobierno republicano, José Giral, apeló al primer ministro socialista francés pidiéndole suministro de armas. Los franceses querían ayudar a la República, pero al mismo tiempo, viendo un país polarizado y frente a la presión de Inglaterra, cambiaron de opinión. Esto marcó el comienzo de la llamada política de no intervención. Pero Hitler y Mussolini ayudaron a los nacionales al margen de haber manifestado que respetarían los principios de la no intervención. A finales de septiembre de 1936, Stalin empezó a enviar armamento al gobierno republicano. Además, miembros del Comintern, comunistas internacionales, comenzaron a organizar voluntarios por tal de ayudar a la asediada República Española. Estos voluntarios eran las Brigadas Internacionales. Aquí podemos ver aviones alemanes, los Heinkels. Y este es un póster que ridiculariza a los nacionales, el bando de Franco. En contraste, esta foto pertenece a la masacre de oficiales del bando de los nacionales perpetrada en Madrid en el cuartel de la Montaña. Un recorte de periódico donde se cuestiona si la revuelta sigue o no en pie. Estos hombres son legionarios marroquíes esperando para ser trasladados a la península. Eran excelentes guerreros, muy eficientes y despiadados en combate. Aquí podemos ver a Millán Astray, el fundador de la Legión extranjera, fotografiado al lado de Franco. Veremos más tarde por qué este hombre es relevante. Existe una anécdota muy interesante que en sí misma es una parodia del conflicto que había en esta época entre los conceptos militares y los de la cultura. El 12 de octubre, como rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno presidía las celebraciones del aniversario del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. El acto, presidido por personalidades como la esposa de Franco, Carmen Polo, fue marcado por un puñado de clérigos, políticos y escritores que se embarcaron en una competición de adulaciones hacia el nuevo régimen, combinada con una fútil retórica contra los diablos del separatismo y el comunismo. Siendo incapaz de aguantar más improperios, Unamuno declaró: «Me conocéis bien y sabéis que soy incapaz de permanecer en silencio. No quería hablar, pero siento que es mi obligación hacerlo. Ha sido dicho en esta sala que esta es una guerra internacional en defensa de la civilización cristiana. Pero nuestro conflicto es un conflicto civil. Ganar no es convencer, y debéis convencer por encima de todo. El odio que no deja espacio para la compasión nunca podrá convencer».
Dejaré de lado la ofensa de llamar a los vascos y catalanes la anti-España. Aquí tenéis al obispo Enric Pla, que tanto si quiere como no es catalán, nacido en Cataluña y que enseña valores cristianos. Yo, nacido en Bilbao, soy vasco y he dedicado toda mi vida a enseñaros la lengua castellana que vosotros no sabéis. En esta frenética atmósfera, Millán Astray interrumpió al filósofo gritando «¡Muerte a los intelectuales!» y el lema de la Legión «¡Viva la muerte!», refiriéndose a los vascos y catalanes como a tumores cancerígenos que el fascismo extirparía cortando la carne desnuda y sana de la nación con un frío bisturí. Unamuno replicó que a Millán Astray le faltaba la grandeza espiritual de ese otro manco, Miguel de Cervantes, y que sólo un mutilado carente de grandeza espiritual podía sentirse aliviado viendo cómo aumentaba el número de mutilados alrededor de él. Se armó una batalla campal. Se oyeron gritos de disparar un tiro a Unamuno cuando los guardaespaldas de Millán Astray desenfundaron las pistolas. Bajo un apedreo de insultos, consiguió salir de la sala protegido por Carmen Polo. Destituido de su cargo y bajo arresto domiciliario, Unamuno murió 3 meses más tarde, convertido en un hombre deshecho. Y veamos ahora otro de los personajes más carismáticos de la Guerra Civil Española. Dolores Ibarruri, conocida como la Pasionaria, también vasca, nació en una familia de mineros. Vivió una infancia de pobreza y solo 2 de los 6 hijos que tuvo sobrevivieron. Después de la guerra se exilió a Rusia. Varias imágenes de ella, y esta es la flor de la Pasionaria. Lo que sigue es un extracto de uno de sus discursos. Todos los heroicos combatientes en nuestros frentes de lucha no vacilan en sacrificar su vida por la causa de la libertad, por la paz, por la justicia, por la cultura, por el progreso y por la república. Aquí vemos las brigadas internacionales. Voluntarios de 50 países distintos vinieron a España a luchar contra el fascismo. Cabe destacar que entre ellos había 5.000 alemanes y 3.500 italianos. Recordemos que en el bando de Franco había soldados alemanes enviados por Hitler y soldados italianos enviados por Mussolini. Estos hombres se estaban matando por distintas ideologías desde bandos opuestos en un país extranjero. Sin duda, algo único en una guerra, lo que evidencia que nuestra guerra era mucho más que una disputa entre españoles. Este póster está escrito en el idioma esperanto, una lengua inventada con la función de ser la interlengua universal. Dice: ¿qué harás para parar esto? Esperanto y el mundo entero, energía contra el fascismo internacional. Estas imágenes muestran a los primeros brigadistas llegando a Barcelona. Y aquí vemos a brigadistas Garibaldi procedentes de Italia. Aquí al batallón de Bulgaria. Yugoslavos llamados Don Dimitrov. Franceses conocidos como Henry Barbusse y Pierre Brachet. Ingleses del batallón Tom Mann. Irlandeses. Húngaros. El batallón alemán Talman. El americano llamado Abraham Lincoln. Daneses. Y canadienses del batallón Mackenzie-Papineau. Estas imágenes muestran trenes llegando a Madrid cargados de voluntarios internacionales. Veamos ahora a individuos concretos que vinieron a defender la democracia. Este es Eric Blair, conocido con el seudónimo de George Orwell. Eric no se unió a las brigadas internacionales, sino al POM, el pequeño partido de disidentes comunistas. Fue herido en el cuello por la bala de un francotirador en Aragón.
Después de la guerra escribió ampliamente sobre sus experiencias en España. Aquí le vemos con un grupo de militantes comunistas. Y este es otro escritor británico, Laurie Lee, quien intentó llegar al frente en varias ocasiones sin éxito, debido a su frágil salud. Este es Jack Jones, hijo de un estribador de un muelle, nacido en Liverpool en 1913. Jones fue elegido secretario general del Consejo de Sindicatos en 1968. Estos son conductores de ambulancia británicos. Y este delicado dibujo es de Felicia Brown, una estudiante de la Escuela de Arte londinense Slade School of Art y miembro del Partido Comunista. En julio de 1936, justo cuando estalló la revuelta militar, Brown viajó a España y se unió a la milicia republicana. Murió poco más de un mes más tarde en el intento de volar un tren de los rebeldes que transportaba armamento. Brown fue, por lo tanto, la primera voluntaria británica que murió luchando en la Guerra Civil Española. Estos conductores de ambulancia son americanos del batallón Abraham Lincoln. Y esta mujer es Salarie Kia, nacida en Georgia. Kia ejercía de enfermera y fue capturada por el Ejército Nacional. Después de 7 semanas de cautiverio consiguió escapar. Más tarde, Kia fue malherida por una bomba que cayó en el hospital del frente donde trabajaba. Debido a la gravedad de las heridas recibidas, la evacuaron a su país. Durante la Segunda Guerra Mundial, de nuevo se unió a la Cruz Roja y reanudó su trabajo en el frente como enfermera. Este es el escritor francés André Malraux. Malraux dirigió un escuadrón de pilotos que lucharía en el bando republicano. Aquí vemos al conocido escritor norteamericano Hemingway sosteniendo un rifle. Como hemos visto, intelectuales de todo el mundo vinieron a defender la democracia. Este muchacho es Irving Goff, un judío americano que inspiró el personaje principal de Hemingway en su libro ¿Por quién doblan las campanas? Irving Goff fue un héroe en España después de unirse a los Niños de la Noche. Recordemos que nuestra guerra la luchó el pueblo, creando una nueva fuerza, una estrategia de defensa peculiar en sí misma. Los Niños de la Noche eran una guerrilla que luchaba de noche y se refugiaba en las montañas durante el día. Con poca formación, Goff aprendió a volar puentes, trenes y fortificaciones. Más tarde usó estos conocimientos en la Segunda Guerra Mundial luchando contra Hitler. En esta foto le vemos junto a la guerrilla de los Niños de la Noche. Esta mujer es Elizaveta Parshina, una rusa. No era miembro del Partido Comunista, pero al ver las atrocidades llevadas a cabo por el ejército franquista en Andalucía, decidió unirse al frente y se convirtió en una experta en explosivos. Más guerrilleros. Y en este mapa podemos ver 9 hechos clave numerados cronológicamente. Número 1, agosto 1936, masacre de Badajoz, en Extremadura. Número 2, febrero 1937, batalla del Jarama, cerca de Madrid. Número 3, marzo 1937, batalla de Guadalajara. Número 4, 26 abril 1937, bombardeo de Guernica en el País Vasco. Número 5, julio 1937, batalla de Brunete. Número 6, septiembre 1937, batalla de Belchite en Aragón. Número 7, octubre 1937, batalla de Mazuco en Asturias. Número 8, diciembre 1937, batalla de Teruel en Aragón. Y número 9, julio 1938, batalla del Ebro. En estos 6 mapas podemos ver el desarrollo de la guerra. El azul representa las fuerzas de Franco avanzando. Y de los mapas pasamos al 5 de septiembre de 1936, cuando Robert Capa tomó la simbólica foto de Cerro Murriano, en Córdoba, imagen que le hizo internacionalmente famoso. Capa era judío de origen húngaro. Su compañera Gerda Taro era germano-polaca, también judía y fotógrafa como él.
murió en Brunete, aplastada por un tanque mientras estaba tomando fotos del frente en lucha. Fue un trágico y desafortunado accidente. Capa murió en 1954 en Vietnam al explotarle una mina. Estaba allí tomando fotos en las trincheras durante la guerra colonial contra los franceses. Robert Capa, Gerda Taro o Irving Goff fueron 3 de los centenares de judíos que vinieron a España a luchar contra el fascismo de una forma u otra. Aquí podemos ver a la pareja de fotógrafos sonriendo. Este mapa muestra la posición exacta donde la foto fue tomada. Cerro Murriano está ubicado en la región de Andalucía, cerca de Córdoba, una de las ciudades del sur donde tuvieron lugar brutales bombardeos. Las imágenes muestran la secuencia antes y después de que cayera el miliciano. No solo guerrilleros y soldados murieron. Federico García Lorca, escritor y poeta andaluz, fue asesinado por los hombres de Franco el 19 de agosto de 1936. Esto es Córdoba en pleno bombardeo, y estas imágenes son refugiados andaluces huyendo de sus aldeas y ciudades para escapar la represalia del ejército de Franco, que poco a poco iba invadiendo completamente el país. Aquí podemos ver soldados de la Marina tocando el acordeón dentro de un barco. Esta foto fue tomada también en el sur. Este es el interior de la Catedral de Málaga, utilizada como campo de refugiados. Estamos ahora en septiembre de 1936. El socialista Juan Negrín fue nominado ministro de Finanzas durante el gobierno de Largo Caballero y, estando en el puesto, trasladó las reservas de oro españolas a la Unión Soviética, 500 millones de dólares en aquella época. Con estos fondos se fue comprando armamento para poder continuar la guerra. En mayo de 1937, Azaña le nominó presidente del gobierno. Este es él. Aquí tenemos a Buenaventura Durruti, un verdadero líder anarquista que muchos siguieron. Buenaventura Durruti nació en el norte, en León, era mecánico de profesión y se convirtió en el héroe anarquista de la Guerra Civil. Lo mataron de un balazo en Madrid el 19 de noviembre de 1936 mientras defendía la capital castellana. No está nada claro quién lo mató. Su funeral en Barcelona 4 días más tarde fue un acto extraordinario, como veremos más tarde. Esta es la Puerta del Sol, en Madrid. Todos parecen estar celebrando el fracaso de Franco en su primer intento de tomar la capital. Estos altavoces fueron instalados por toda la ciudad para alertar a los ciudadanos mediante sirenas de la llegada de los bombarderos alemanes y también para mantenerles informados del desarrollo de la guerra. Aquí vemos una manifestación en contra de los nacionales, o sea, los franquistas. Huelga notar los vestidos y máscaras, puesto que quizás el pintor catalán Joan Miró se inspirara en ellos cuando diseñó años más tarde el vestuario para Mori el Mermo, una obra de teatro sobre un dictador muy cruel. Volvamos de nuevo a la lucha dentro de Madrid capital. Soldados, brigadistas en la casa de campo, aspecto de una calle después de las bombas, la universidad. Es posible que esta pareja de jóvenes armados con escopetas fuera de Madrid o de los suburbios de la ciudad. Barricadas aireando la bandera comunista. Gente armada en Madrid luchando por las calles. No se sabe si esta foto es genuina o un montaje, pero representa lo que estaba ocurriendo en las calles de todo el país. A menudo los hombres de Franco violaban a las mujeres republicanas y después les rapaban la cabeza para que todos supieran lo que les había ocurrido. Cabe resaltar que al principio de la guerra un gran número de criminales se unieron a diversas organizaciones del Frente Popular, especialmente a la FAE.
Al comienzo de la lucha, las armas eran de fácil acceso, de manera que muchos se tomaron la justicia por la mano. Hubieron vendetas y venganzas familiares de todo tipo. Muchos inocentes miembros de la Iglesia y gente en general fueron asesinados. Estos asesinatos fueron llevados a cabo por grupos asociados al Frente Popular, aun y que estaban definitivamente encabezados por la FAI, o gente que decía ser de la FAI. Había un coche conocido como el coche fantasma. Este coche aparecía tarde por la noche o temprano al amanecer, y todos aquellos que eran llevados al automóvil serían encontrados muertos en la cuneta horas más tarde. Todo el mundo podía tomarse la justicia por la mano. Una imagen de las afueras de Madrid, totalmente destruido después del primer intento de conquistar la ciudad. Estos son Junkers, bombarderos alemanes. Y aquí podemos ver a un hombre delante de los escombros y destrozos causados por los aviones de Hitler. Un soldado herido, una libertadora. Recordemos que en aquellos días Durruti y sus hombres estaban en Madrid, y fue durante esos días que le mataron. Otra imagen de un cráter provocado por una explosión. Un funeral, un póster de uno de los sindicatos de trabajadores, y aquí tenemos el puente de los franceses. Durante años creí que se llamaba así para conmemorar la guerra de la independencia contra los franceses, pero se llama así porque el arquitecto que lo construyó era francés. Algunos brigadistas. Y este es el restaurante Emilio, o mejor dicho, lo que queda del local. Un soldado muy joven, grupos de gente refugiados dentro de una parada de metro, una mujer y su hijo, ambos muertos, y estos son Durruti y su columna. Y aquí uno de sus arcaicos tanques. Y aquí vemos el cadáver de Durruti. Las fotos que siguen pertenecen a su entierro en Barcelona y hablan por sí solas. Los fascistas lo querían matar, aliado con naciones extranjeras como Italia, Alemania y Portugal. Empezaremos con el trono y acabaremos con el clero, que se le anime al más fiero al servicio del poder. Pay, pay, viva la paz y la CNT, luchemos hermanos contra los tiranos y los requetés. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. Si los curas y frailes supieran la baliza que van a llevar, irían al coro gritando libertad, libertad, libertad. Este edificio es el Alcázar de Toledo, una estratégica fortaleza a las afueras de Madrid que quedó totalmente destruida. Este hombre es el general Moscardó, un oficial de los nacionales que defendió el edificio. Existe una leyenda que explica una historia sobre su hijo secuestrado por los republicanos y fusilado al no querer el padre ceder la fortaleza. Años más tarde, historiadores fidedignos han demostrado que la historia es una leyenda. Esta anécdota era mencionada en las clases de historia de España durante mi infancia. Los republicanos eran siempre referidos como los rojos, brutales enemigos de la nación. Esta foto es para mí un retrato de la España de Franco que yo recuerdo. Niños vestidos de uniforme y centenares de monjas y curas revoloteando sonrientes alrededor de militares uniformados también. Febrero de 1937. Las brigadas internacionales frenan el avance de los nacionales en la batalla del Jarama, cerca de Madrid.
En este gráfico podemos ver el desenlace de la batalla. La línea verde es el frente original y las flechas verdes son los hombres de Franco. Las rojas representan el contraataque republicano y la línea azul muestra la situación al final de la batalla. Recordemos que en el ejército de Franco habían soldados profesionales además de reclutas. En cambio, el ejército de la República dependía mayoritariamente de las milicias, hasta que fueron militarizadas dentro del ejército popular. Oficiales leales a la República estaban al comando entrenando a las milicias junto a los líderes de la milicia original. Aquí podemos ver uno de los mercenarios marroquíes de Franco. Esta chica es Rosario Sánchez Mora, conocida como Rosario la Dinamitera. Era una experta en dinamita y perdió una mano en una explosión. Años más tarde, Miguel Hernández, el poeta valenciano, escribió un poema sobre la mano de Rosita la Dinamitera. Este joven es John Cornford, hijo de un poeta y poeta también. Nació en Cambridge y estudió en el Trinity College. Al igual que Orwell, se alistó al PUM y le mataron a la edad de 21 años a las afueras de Madrid. Era el 29 de diciembre de 1936. Aquí vemos al batallón británico y aquí dos soldados británicos de la Brigada 15. Marzo 1937. Después de Jarama, vamos a Guadalajara. Ambas batallas se lucharon cerca de Madrid. El general que dirigió esta batalla, como también la de Brunete, era el general Miaja, uno de los más importantes generales de la República. Hubieron también sangrientas batallas en Brihuega y Trijueque. Este gráfico pertenece a la batalla de Guadalajara. La línea azul oscuro es el frente inicial. Las flechas azul oscuro son el ejército de Franco. Las flechas de color azul claro son los hombres de Mussolini. Las de color rosa, los republicanos. Y la línea de color rosa es el frente final después de la batalla. Estos son soldados de Franco hechos prisioneros. Las fotos que siguen pertenecen todas a Guadalajara, Trijueque o Brihuega. En este paisaje desnudo, con amplios y abiertos campos, debió de ser bien fácil morir. La munición esparcida entre la paja y la cosecha nos hace pensar en las innumerables pérdidas que sufrieron los campesinos. El espectáculo de ver lo poco que tenían saltando por los aires al impacto de las bombas debió de ser una experiencia poco imaginable. Esta gente está esperando al general Miaja para darle la bienvenida. Miaja era un general muy eficiente y popular entre la población. Brigadistas italianos, los Garibaldis, edificios de Trijueque después de las bombas, y aquí podemos ver la munición republicana. Historiadores durante años acusaron a Rusia de vender a la República material sobrecargado en precio. Recientemente se ha encontrado evidencia fidedigna de que no fue así. El problema de la República era la inseguridad de la entrega procedente de la Unión Soviética. El armamento debía viajar largas distancias y a menudo el transporte era atacado al cruzar el Mediterráneo. O bien los camiones se retrasaban, forzados a pasar de contrabando a través de Francia. La alternativa era el mercado negro, donde los precios resultaban exorbitantes o bien el material era porquería de mala calidad venido de casi todos los países de Europa. Soldados alemanes del batallón Thälmann. Este póster habla por sí mismo. Estos altavoces en la línea del frente eran usados, entre otras cosas, para intentar convencer a los soldados italianos de Mussolini para que se pasaran al otro lado y se unieran a las fuerzas de los voluntarios italianos que defendían la República. Distintas escenas en el mismo lugar. Prisioneros. Los carteles de este camión también hablan por sí solos.
Y aquí vemos más imágenes del mismo lugar. San Antonio pa' comer, San Antonio pa' cenar, San Antonio pa' comer y trabajar. San Antonio pa' comer, San Antonio pa' cenar, San Antonio pa' comer y trabajar. Sin pan, 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 sin pan y trabajar. Sin pan, 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 sin pan y trabajar. Una gracia pa' comer, una gracia pa' cenar, una gracia pa' comer y trabajar. Una gracia pa' comer, una gracia pa' cenar, una gracia pa' comer y trabajar. Sin pan, 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 sin pan y trabajar. Sin pan, 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 sin pan y trabajar. Sin pan, 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 sin pan.